Bien, vamos a continuar programando lo que es el controlador para agregar un cliente. El paso que vamos a hacer acá es guardar un array todos los datos de la cuenta para hacer lo que es el registro en la cuenta, y luego vamos a hacer otro array de datos para hacer lo que es el registro en la tabla clientes. Entonces, como ven, yo ya vacié lo que es la tabla, ya no tengo ningún registro en la tabla clientes. Entonces ustedes también tienen que tenerlo así. Vamos a regresar acá a la tabla cuenta, vamos a dejarlo como vemos acá. Simplemente tenemos una que es de un administrador. Entonces el primer paso es tenemos que generar lo que es este código aleatorio, el código de la cuenta. Acá lo tenemos, como ven, esto lo habíamos hecho en la parte del administrador. Entonces podemos ir a copiar lo que es ese código. Entonces nos vamos a la parte de controladores, administrador controlador. En la función de agregar administrador controlador habíamos hecho ese pequeño código que nos generaba lo que era el código. Es esta parte de acá. Todo este código lo vamos a copiar. Vamos a cerrar esto y lo traemos acá donde estábamos con el cliente controlador. Entonces lo pegamos y vamos a tabularlo acá para que se vea bien. Entonces guardamos en una consulta o en una variable, perdón, que se llame, por ejemplo, consulta 4. En este caso tenemos consulta 3 y le colocamos consulta 4 para que no tenga el mismo nombre de la variable anterior. Entonces le decimos que va a ser igual al modelo principal, ejecutamos una consulta simple y simplemente seleccionamos el ID de la tabla cuenta, es decir, seleccionar todos los ID de la tabla cuenta, y luego en una variable que se llame número guardamos el total de registros que hay más 1. Es decir, si hay, por ejemplo, un registro, aquí va a guardar lo que es el número 2. Entonces va a ser la segunda cuenta. Entonces, en una variable que se llama código, le decimos que va a ser igual, utilizamos el modelo principal, donde teníamos una función que se llamaba, o un modelo que se llamaba generar código aleatorio, que nos permitía generar lo que es un código aleatorio para las cuentas. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, yo lo tengo AC, que significaba admin account o cuenta del administrador. Ustedes pueden dejarlo si quieren así, o si quieren pueden ponerle, por ejemplo, como esto es para los clientes, pueden ponerle por ejemplo, cuenta cliente, puede ser abreviado CC o como ustedes quieran. Entonces para este ejemplo, pues yo lo voy a dejar así, simplemente que diga CC, para que las cuentas de los administradores, vamos a ver la base de datos. Por ejemplo, el administrador principal tiene administrador cuenta y tiene un número correlativo y pone al final lo que es 1. Entonces el del cliente va a ser CC, que significaría cliente cuenta, va a tener 7 números aleatorios. En este caso le hemos colocado 7, si quieren pueden ponerle más, pero sí lo voy a dejar yo, y un número correlativo. Como ven, este termina en 1, entonces el otro va a terminar en 2. Cuando registremos otra cuenta, 3, 4, 5, 6 y así va a ir. Entonces ya tenemos lo que es el código. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear lo que es el array de datos para guardar primeramente lo que es la cuenta. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, data account. En inglés lo voy a hacer referencia. Ustedes pueden poner el nombre de la variable que quieran. En este caso le voy a poner data AC. Va a ser igual. Abrimos y cerramos corchetes. Acá me he equivocado. Para poder hacer lo que es el array de datos. Vamos a ver qué datos son los que enviamos al modelo. Para recordar acá, vamos a ver dónde lo tenemos, que era agregar cuenta. Vamos a ver dónde la teníamos. Creo que me he pasado. Guardar bitácora, actualizar cuenta. Datos cuenta, acá lo tenemos. No es este. Es este, perdón, me he equivocado. Acá lo tenemos. Entonces tenemos la función agregar cuenta. Primero, podemos ver que recibe lo que es el código en un array que tiene como índice código. Entonces podemos copiar esto, el nombre tal cual, para no equivocarnos. Entonces creamos el índice acá
se va a llamar código con el símbolo de flecha. Recordemos que en los array para asignar lo que es el valor. Entonces ponemos igual y mayor. El código, ¿dónde lo traemos? Pues en esta variable que acabamos de crear. Entonces la colocamos coma, asignamos el siguiente índice del array. Como vemos, es el privilegio. Entonces nos traemos ese nombre exactamente igual. Le asignamos el valor. Recordemos que el privilegio de un cliente es nivel 4, como lo vemos acá. Entonces lo tenemos almacenado en esta variable que se llama privilegio. Entonces simplemente la pegamos, escribimos coma, colocamos el siguiente índice del array. En este caso va a ser el usuario, es decir, el nombre de usuario. Lo pegamos, le asignamos el valor y recordemos que el usuario pues también lo tenemos ya acá arriba almacenado en esta variable que se llama usuario. Entonces le asignamos el valor, escribimos coma, asignamos nuevamente el otro índice. Vamos a colocar acá y es el índice que se llama clave. Vamos a copiarlo y lo pegamos. Vamos a asignar el valor y acá pues tenemos que la clave no la tenemos definida como tal. Tenemos lo que es el password 1 y password 2 que habíamos enviado desde el formulario. Entonces vamos a crear una variable, perdón, que se llame clave. Voy a hacerlo acá después del código. Vamos a colocarle clave, va a ser igual y vamos a procesar por nuestro hash cualquiera de estos dos valores, ya sea el password 1 y el password 2, porque ya lo comprobamos y las dos coinciden. Entonces los dos son iguales, porque recordemos que en la base de datos no guardamos el texto original, sino viene cifrado por nuestro hash, como lo observamos en la base de datos. Entonces decimos que clave va a ser igual al modelo principal, es decir, mi model, dos puntos, y utilizaremos la función que nos permitía procesar por nuestro hash lo que es esa clave. Entonces recordemos que la habíamos colocado como encryption. Entonces la vamos a copiar, pero vamos a dejar acá el puntero en la función para agregar lo que es la cuenta. Venimos acá y pegamos. Entonces vamos a encriptar lo que es la clave o procesarla por nuestro hash. Entonces vamos a tomar cualquiera de las dos, ya sea password 1 o password 2. En este caso voy a tomar la variable password 1 y la colocamos. Ahí lo tenemos. Bien, entonces acá en el índice clave obviamente vamos a colocarle el valor que trae la variable clave. Escribimos coma, creamos el siguiente índice, vemos nuestra función para agregar la cuenta y después de clave teníamos el email. Entonces copiamos, pegamos, asignamos el valor. Recordemos que el email también lo tenemos en una variable llamada email. La copiamos y le asignamos el valor de esa variable al índice del array. El siguiente, vamos a crear el siguiente índice. Vemos que es el estado de la cuenta. Entonces le damos control C para copiarlo y lo pegamos. El estado creo que no lo teníamos acá. Esa nos falta también definirla. Entonces lo que vamos a hacer es crear esa variable que se llame estado. O también podríamos, en vez de crear una variable para hacer más eficiente lo que es nuestro código, simplemente agregarle el valor por defecto que es activo. Entonces simplemente escribimos acá comillas dobles y como observamos cuando las claves están activas, cuando las cuentas están activas, simplemente lleva el valor activo como lo observamos acá. Entonces simplemente copiamos el texto y lo pegamos. Por defecto cuando se registra una cuenta pues va a estar activo. Entonces escribimos coma,
damos un enter para crear el siguiente índice del array, que es el tipo. Vamos a copiarlo, pegamos acá, asignamos el valor e igualmente aquí podríamos crear lo que es una variable y asignarle un valor, pero también podemos asignarle el valor directamente como lo hemos hecho acá. Entonces lo vamos a hacer acá y el valor por defecto de este tipo de cuenta va a ser de cliente porque estamos registrando un cliente. Acá registramos un administrador, recordémoslo, entonces en este caso va a ser lo que es un cliente. Acá lo tenemos, es cuenta tipo, es administrador y acá va a ser cliente porque es una cuenta para un cliente. Entonces simplemente colocamos el texto cliente con C mayúscula como lo observamos acá. Escribimos coma. Creamos el nuevo índice o el siguiente que va a ser el género. Entonces copiamos y pegamos. Vamos a asignarle el valor que traemos en la variable género. Este sí lo recuperamos desde el formulario. Acá lo tenemos. Y lo pegamos. Escribimos coma y pasamos el último. El último índice es el de foto. Entonces copiamos el nombre, lo pegamos y le asignamos el valor con el símbolo de flecha. Y recordemos que también pues la foto la traemos acá. Es decir, el nombre de la imagen la traemos almacenada en una variable que se llame foto. Y pegamos. De esta forma ya tenemos todo el array de datos para registrar lo que es la cuenta. Entonces después de este array lo que vamos a hacer es en una variable vamos a almacenar la consulta para luego contar cuántos registros fueron insertados en la base de datos. Entonces por ejemplo vamos a guardar una variable que se llame guardar cuenta, va a ser igual, vamos a llamar el modelo principal porque acá tenemos esa función que es para registrar lo que es una cuenta como lo vemos acá, y el nombre es agregar cuenta. Entonces lo copiamos, después de acá, después del ya llamar el modelo principal, colocamos dos puntos, el nombre de la función y los paréntesis que va a llevar lo que es el array de datos. El array de datos que tenemos es este. Entonces copiamos el nombre que le colocamos y lo pegamos. Listo. Entonces hemos hecho la consulta a la base de datos. Vamos a comprobar si hemos insertado o no ese registro en nuestra base de datos. Entonces para ello creamos lo que es una condicional doble. Y acá voy a quitar este espacio primero. Y como lo traemos acá, vamos a utilizar el método o la función row count para contar cuántos registros fueron afectados. Acá podemos ponerle si queremos igual a 1 o mayor o igual a 1, no hay problema. Entonces lo voy a dejar mayor o igual a 1, no hay problema. Entonces acá no sé por qué no me lo toma, mayor igual a 1 y listo. Quiero ver si es que he activado acá las mayúsculas, pero lo quito, ya está. Bien, entonces si hemos insertado un registro en la tabla cuenta, quiere decir que sí hemos podido registrar satisfactoriamente la cuenta. Y continuaríamos dentro de la función dentro de esta condición cuando sea verdadero, es decir acá, con la validación o el registro del cliente. Pero si no, en el else tenemos que escribir el mensaje de error porque no hemos podido registrar lo que es el cliente. Entonces copiamos el array alerta y vamos a mandar lo que es la alerta. Va a ser de tipo simple. Título: ocurrió un error inesperado. Acá ustedes pueden ponerle no hemos podido registrar el cliente o como quieran, pero yo lo voy a dejar el título así. Y acá en el texto le voy a decir no hemos podido registrar el cliente. Escribimos coma,
por favor intente nuevamente. Entonces este va a ser el texto que le voy a colocar yo a la alerta para que se lo muestre al usuario. Acá lo voy a poner en mayúsculas. Y listo. Entonces en caso tenga algún error ortográfico aquí, pues después lo voy a corregir. Bien. Entonces si registramos lo que es la cuenta, continuamos haciendo el registro en la tabla clientes. ¿Por qué? Ya le voy a explicar acá. Voy a abrir el diseñador. A ver si lo tengo arreglado. Pues no lo tengo. Simplemente voy a separar la tabla cuenta y la tabla cliente para que lo veamos. Entonces, como la tabla cliente depende de la tabla cuenta, entonces primero registramos lo que es la cuenta, donde tenemos lo que es la llave primaria, que es cuenta código, y después registramos lo que es el cliente, que tiene el campo cuenta código, pero en llave foránea. Entonces primero registramos en cuenta y luego en cliente. Entonces ya lo hicimos ya probamos la parte de la cuenta. Ahora vamos a intentar registrar lo que es el cliente. Entonces vamos a crear acá una variable. Yo le voy a poner data client, que va a ser data cliente, o ustedes pueden ponerle como quieran. Va a ser igual y creamos el array de datos que le vamos a enviar al modelo de agregar cliente. Entonces vamos a ubicarnos donde tenemos el modelo. Acá lo tenemos, agregar cliente modelo, y recibe un array de datos como lo hemos programado acá. El primer registro o el primer índice que va a recibir es el DNI. Entonces creamos acá ese índice que se llama DNI, le asignamos el valor que traemos en la variable DNI que tenemos acá. Simplemente copiamos y le asignamos ese valor. Escribimos coma. Bueno, acá se fue hasta allá la comita, no sé por qué. Escribimos coma. Damos enter. El siguiente índice es el nombre. Copiamos, pegamos, le asignamos el valor que lo tenemos en la variable nombre. Entonces bajamos y le asignamos el valor. Dijimos coma, creamos el siguiente índice del array, sería apellido. Entonces copiamos, pegamos, asignamos el valor que traemos en la variable apellido. Se lo vamos a asignar acá. Escribimos coma, creamos el siguiente índice que va a ser teléfono, pegamos, buscamos la variable que trae el teléfono, es esta de acá, y le asignamos ese valor a ese índice y listo. Colocamos coma, creamos el siguiente y es el de ocupación. Acá lo tenemos, pegamos, escribimos símbolo de flecha y le asignamos el valor que tenemos en la variable ocupación. Lo pegamos, escribimos coma y pasaremos el siguiente, que va a ser el de dirección. Entonces lo copiamos, pegamos, símbolo de flecha, es decir, mayor, igual y mayor, perdón, y copiamos la variable dirección, que es donde hemos recuperado el valor de la dirección que enviamos desde el formulario. Escribimos coma y el último es el código, es decir, el código de la cuenta con el cual va a estar vinculado este cliente. Entonces pegamos y ese código pues es el mismo que habíamos creado acá, que tenemos en la variable código. Lo vamos a copiar y simplemente lo asignamos y listo. Entonces ya tenemos el array. Lo que vamos a hacer es guardar
en una variable lo que es esa consulta que hemos realizado a la base de datos. Entonces voy a crear acá una variable que se llame guardar cliente, va a ser igual, y acá vamos a llamar el modelo pero de agregar lo que es un cliente. Entonces la clase se llama cliente modelo. Entonces vamos a copiar acá para no equivocarnos. Queremos dos puntos y el nombre de la función que es agregar _cliente _modelo. Lo pegamos y finalizamos con punto y coma. Acá el array se llama data click, que le colocamos así. Entonces lo agregamos y listo. Entonces ahora vamos a comprobar si hemos insertado el registro o no en la base de datos. Entonces hacemos una condicional doble, es decir, un if y un else. Utilizamos el nombre de esta variable y utilizamos el método row count para contar cuántos registros fueron insertados en la base de datos. Entonces acá podemos colocarle mayor o igual a 1 o igual a 1, pues no hay problema. Entonces si todo salió bien, acá le vamos a enviar una alerta diciéndole que el cliente fue registrado satisfactoriamente en el sistema, porque ya registramos tanto en la tabla cuenta como en la tabla cliente. Pero si no, vamos a enviarle lo que es una alerta de tipo error, y va a ser el mismo que tenemos acá abajo, que dice que no hemos podido registrar el cliente, por favor intente nuevamente. Pero antes de enviar lo que es esta alerta, tenemos que eliminar lo que es el registro que hemos hecho en la tabla cuenta. ¿Por qué? Porque primero registramos en la tabla cuenta y luego en la tabla cliente. Entonces, si registramos en la tabla cuenta, intentamos registrar en la tabla cliente, pero si no podemos registrar en la tabla cliente, entonces tenemos que eliminar el registro que hicimos previamente en la tabla cuenta. Entonces, para ello es muy sencillo. Entonces, llamamos el modelo principal con main model, dos puntos, y acá teníamos esa función que se llamaba eliminar cuenta. Entonces la vamos a copiar y esta función o este modelo recibe lo que es un parámetro que se llama código. Entonces el código de la cuenta que hemos registrado, pues obviamente lo tenemos acá en la variable que se llama código. Entonces, como es el mismo nombre, pues no lo modificamos. Entonces, si no podemos registrar el cliente, eliminamos el registro de la tabla cuenta y enviamos lo que es la alerta. Pero si todo ha salido bien, quiere decir que sí hemos podido registrar datos en las dos tablas. Entonces vamos a enviar lo que es la alerta. Entonces la alerta no va a ser de tipo simple, vamos a utilizar la de limpiar para poder limpiar todos los campos de nuestro formulario. Es decir, cuando registremos, automáticamente ya no van a estar los datos en los campos. Entonces por eso le colocamos limpiar. Si no recuerdan, pues acá lo tenemos en la función SweetAlert. Cuando es limpiar, como vemos acá, utilizamos JavaScript para resetear o limpiar los formularios. Entonces simplemente le colocamos limpiar. El título le podemos colocar acá, por ejemplo, cliente registrado. Y el tipo, pues no es error, es de tipo success, para que aparezca lo que es el chequecito. Entonces le colocamos esto y el texto de la alerta va a ser, por ejemplo, el cliente se registró con éxito en el sistema. Entonces este va a ser el texto de la alerta, y con esto terminaríamos lo que es la parte para registrar un cliente. Entonces vamos a hacer la prueba para comprobar que no tengamos ningún error. Entonces el DNI lo voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El nombre, por ejemplo, a este cliente lo voy a colocar
colocar mi nombre, Carlos, el apellido le colocamos Alfaro, teléfono me lo voy a inventar, cualquier cosa, el cargo por ejemplo le voy a poner simplemente creador de contenido, dirección le voy a poner el país, por ejemplo El Salvador, el nombre de usuario que va a tener esta cuenta en minúsculas le voy a colocar, o primero la C mayúscula, se va a llamar Carlos. El nombre de usuario le voy a colocar la contraseña, la voy a colocar acá 1 2 3 4, acá 1 2 3 4. El email me lo voy a inventar también, le voy a poner carlos@gmail.com. En este caso, si vemos en la tabla cuenta, no tenemos ningún email registrado que sea igual. Como vemos acá, el del administrador principal está vacío porque yo vacié toda la base de datos para poder hacer estos registros. Entonces el género masculino y vamos a darle en guardar. Damos en guardar y me dice cliente registrado. El cliente se registró con éxito en el sistema. Vamos a dar en aceptar para que todos los campos se reseten y no tengan esos valores. Damos a aceptar y como vemos ya se limpiaron. Vamos a comprobar en la tabla cuenta. Primero, acá lo tenemos el código de la cuenta. Como ven, ya no dice AC, sino que CC, que significa cliente cuenta, y pone los 7 dígitos aleatorios numéricos y tiene el número 2 al final. ¿Por qué? Porque cuenta 1 termina en 1, cuenta 2 termina en 2 y si fuera cuenta 3 termina en 3 y así va a ir sucesivamente. Nivel de privilegio es el 4 porque es un cliente. Acá tenemos lo que es el nombre de usuario. También tenemos la clave encriptada. Tenemos el correo. La cuenta está activa. El cuenta tipo es cliente. Como eso es un cliente. Tenemos el género masculino y la foto. Si vamos a la tabla cliente, observamos que también tenemos lo que es el registro. Entonces vamos a esperar que se cargue acá y listo. Entonces tenemos el ID, el DNI, tenemos el nombre, el apellido, teléfono, la ocupación, la dirección y tenemos el mismo código de la cuenta que tenemos registrado en la tabla cuenta. Vamos a cerrar la sesión acá como administradores y vamos a intentar ingresar como cliente. Entonces colocamos el nombre y la contraseña que era 1 2 3 4. Damos en ingresar y como observamos, ahora sí ya ingresamos a la parte del cliente. Y como es un cliente, simplemente me aparece lo que es el catálogo, como lo observamos acá. Si intentamos ingresar, por ejemplo, al home, colocarle home, que es una parte restringida solo para administradores, vamos a ver que automáticamente me cierra la sesión. Entonces nos está funcionando lo que es el modelo y el controlador para agregar un cliente. Entonces hasta acá vamos a dejar este video. En el próximo vamos a trabajar ya en la parte del listado de clientes.